Aquí se puede ver unos pequeños relatos de la Biblia donde se hacía mención de los castigos, digamos, de esta enfermedad de Dios sobre las personas. Aquí en este versículo, en Números, aquí dice que más bien la lepra era considerada como un castigo. Sin dar mayores detalles en relación a la sintomatología, pues aquí hay una mención que es mujer, la denominada María, que fue mujer de Aarón, que fue castigada por haber hablado mal de Moisés, que después de esto fue apartado del lugar y en esas condiciones María se vio cubierta de lepra, tipo blanquecina como nieve, y fue echada del pueblo durante 7 días y sanó gracias a la interacción de Moisés. Aquí también hay un relato en Reyes que dice que menciona a Eliseo, heredero del profeta Elías, que este fue un rey, y curó a Naamán, que era un guerrero, y entonces fue enviado que se vaya a meter 7 veces al río de Egipto y este pudo haber, para que sea sanado. También en Crónica menciona que la lepra, menciona sobre la lepra también que fue Osías, descendiente de Salomón, dice que tuvo ira contra los sacerdotes y le brotó una lepra en el frente. Y así fue Osías leproso hasta su muerte. Aquí también hay una mención también que en el libro de Job se dice que Satanás hirió a Job con úlceras horribles que iba de los pies hacia la cabeza. Aquí hay un relato también donde dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y hirió a Job con una sarna maligna desde la planta de los pies hasta la rodilla de la cabeza. También hay otro relato en el Nuevo Testamento, dice: aquí disminuyen enormemente las menciones sobre la lepra, pero siempre sin señalar síntomas capitales de la enfermedad, más bien es mencionada como milagro efectuado por Jesús en el curso de sus años de peregrinaje y de prédica. También hay una mención en el Evangelio de San Mateo. Aquí se menciona uno de ellos, habiendo bajado Jesús del monte, le fue siguiendo una gran muchedumbre de gente, y viendo a él un leproso, lo adoraba diciendo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, extendiendo la mano, le dijo: quiero. Y queda limpio, y al instante quedó curado de la lepra. Aquí otra mención también en el Evangelio de San Marcos. Es el mismo caso del anterior, pues se describe que cuando Jesús predicaba en Galilea, vino un leproso a pedirle un favor, e hincándose de rodillas le dice: si tú quieres, puedes curarme. Jesús dijo: quiero, y al instante desapareció su lepra. Muy bien. La lepra es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Mycobacterium leprae, también conocida como bacilos de Hansen. El bacilo se produce muy despacio y un periodo promedio de incubación e inicio de los signos y síntomas de la enfermedad es de aproximadamente 5 años.
Los síntomas iniciales son de manchas claras y oscuras o nódulos en la piel que resultan en lesiones en la piel y pérdida de la sensibilidad en la zona afectada. Otros signos incluyen debilidad muscular y sensación de hormigueo en las manos y en los pies. Cuando los casos no se tratan al inicio de los signos y síntomas, la enfermedad puede causar secuelas progresivas y permanentes que influyen en deformidades y mutilaciones, reduciendo la movilidad de las extremidades e incluso hasta la ceguera. La enfermedad afecta principalmente a la piel, los nervios periféricos, la mucosa de las vías respiratorias superiores y los ojos. En algunos casos los síntomas pueden aparecer a los 9 meses después de haberse adquirido la infección, y en otros casos pueden tardar hasta 20 años. La lepra no es altamente infecciosa, se transmite a través de contacto cercano y frecuentes con personas afectadas no tratadas. La lepra es curable y el tratamiento proporcionado reduce considerablemente las posibilidades de discapacidad. Aquí hay un cuadro de la clasificación de Rady Hopping, que es una clase, una forma de lepra indeterminada, tuberculoide, forma lepromatosa, y en la tuberculoide hay una forma vasio-basilar que es de 1 a 5 lesiones cutáneas, y en la multibasilar lepromatosa mayor a 5 lesiones cutáneas. La lepra tuberculoide, las lesiones cutáneas consisten en una o más pocas máculas hipostásicas con hipopigmentación central y bordes netos sobreelevados. Al igual que en todas las formas de lepra, el exantema no es pruriginoso. Las áreas afectadas por este exantema no tienen sensibilidad debido a la lesión de los nervios periféricos subyacentes, que pueden palparse como resultado de su mayor tamaño. La lepra lepromatosa. En la gran parte de la piel y varias áreas del cuerpo, como en los riñones, la nariz y los testículos, pueden estar comprometidos. Los pacientes presentan máculas, pápulas, nódulos o placas en la piel que a menudo son simétricos. La neuropatía periférica es más grave en la lepra tuberculoide, con más áreas entumecidos, algunos grupos musculares que pueden estar debilitados. Los pacientes pueden desarrollar ginecomastia o perder las pestañas o las cejas. La lepra limítrofe se identifica característicamente tanto de la lepra tuberculoide como la lepra lepromatosa. Sin tratamiento, la gravedad de la lepra limítrofe puede disminuir y convertirse en una forma más semejante a la tuberculoide, o puede empeorar y transformarse en una forma más similar a la lepromatosa. La lepra es una infección crónica causada generalmente por el bacilo ácido alcohol resistente a Mycobacterium leprae. La lepra no es muy contagiosa a los pacientes no tratados y deja de serlo por completo al alcanzar el tratamiento. La lepra afecta sobre todo la piel y los nervios periféricos. Las complicaciones más graves son las que resultan de la pérdida del sentido del tacto, de la sensación de dolor y la temperatura, la debilidad muscular que puede causar deformidades y las lesiones desfigurantes de la piel y de la mucosa nasal. También pueden producirse reacciones inflamatorias que se denominan reacciones a la lepra, que requieren tratamiento con corticoides.
para diagnosticar a partir de la biopsia el Mycobacterium leprae, el Mycobacterium lepromatosis, crecen en cultivo. El tratamiento depende de la forma de lepra, pero influye regímenes polifarmacológicos a largo plazo que habitualmente se utilizan la Daxona, la rifampicina y en ocasiones la cloxacimina para formar clofazimina para formar multivacilar, para la forma multivacilar, la clofazimina para la forma multivacilar, y la Daxona y la rifampicina para la paucivacilar. El diagnóstico es histopatológico, vaciloscopía, las reacciones de Mixuda o leprominal, reacciones de Mixuda o leprominal serológica. El tratamiento es poliquimioterapia, se da Daxona 100 miligramos día, la clofazimina 50 miligramos día, la rifampicina 600 miligramos por meses, pero tiene que ser supervisado. Esto lo adquirí de la doctora Pávez, el tratamiento en dermatología, y aquí hay los pauvacilares son mayormente tratamientos son de 6 meses, y las multivacilares pueden depender hasta 2 años. El diaminodifenilsulfona, el mecanismo. La diaminodifenilsulfona. Diaminodifenilsulfona. Su mecanismo de acción, que es relativamente la Daxona, es bacteriostático, leprostático, es activo frente a la Mycoplasma leprae, Mycobacterium leprae, Plasmodium y Pseudomonas que inhibe la síntesis de folato. Se une a 2 átomos de carbono. Ahí en la figura se puede ver la figura química. Su solubilidad varía en función del solvente utilizado, y así es muy poco soluble en agua y altamente soluble en acetona y alcohol y ácidos minerales. La administración es por vía oral. La Daxona se absorbe en el tracto gastrointestinal con una biodisponibilidad de más del 86%, alcanzando sus máximas concentraciones séricas a cabo de 2 a 8 horas. La dosis única es de 50 a 300 miligramos. Produce concentraciones séricas máximas de 0.63 y 4.82 miligramos. Tras su absorción, la sustancia ingresa a la circulación enterohepática y es metabolizada tanto en el hígado como por los leucocitos polimorfos nucleares activados, o células mononucleares. En el hígado, en N-acetiltransferasa
acetila la daxona se acetila daxona en monoacetildaxona y mediante la hidrolización del citocromo P450 se produce la daxona hidrosilamina. La velocidad de la acetilación está determinada genéticamente y puede ser lenta o rápida. De hecho, en ocasiones se administra la daxona para determinar el fenotipo de la acetilación, ya que en acetiladores lentos se observan efectos tóxicos de sobredosis por disminución del metabolismo. Así como la inducción de los efectos adversos, la daxona se distribuye en el organismo, atraviesa la barrera hematoencefálica y placentaria y es detectable en la leche materna de al menos de 14 a 15 horas, alrededor del 20% se excreta en la orina sin cambios algunos. Entre el 70 y el 85% se elimina como metabolitos solubles en agua y una pequeña cantidad puede excretarse en heces. Contraindicaciones. La daxona es la hipersensibilidad a la sulfona. Hay hipersensibilidad a la sulfona, anemia, puede derivar a una anemia ferropénica, amiloide renal avanzada, también. Inadvertencia y precauciones, la daxona aumenta los efectos tóxicos en caso de déficit de la glucosa 6-fosfo. Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Eso. Fosfato 6 deshidrogenasa, metahemoglobina reducida o anemia. En una insuficiencia renal hay que reducir la dosis. Insuficiencia hepática, reducir las dosis. La insuficiencia renal daxona, hay que tener precaución y reducir la dosis. Sabía memoria, me olvidé ya. No sabía de memoria, pero me lo olvidé. Se llama memoria cortoplasia. Antagonismo es de los aminoglucios. Que hay una interacción con el antagonismo con el PABA, que es El ácido paraminobenzoico. eso. Tienes razón. La acción es disminuida por carbón activado, didanosina, provoca acción de toxicidad aumentada por la cimetidina, probenecid, también por la trimetroprina. También aquí disminuye la acción disminuye la acción de la daxona, que es la clofazimina. También hay una acción disminuida por la rifampicina. Eso es todo. Gracias. ¿En serio que se acabó? Sí, Bueno, lo que hoy hiciste, porque yo no sé por qué aplauden, porque, a ver, ¿dónde está el tema de la rifampicina? ¿Dónde está el tema de la clofazimina?
solo he escuchado Dapsona. No sé por qué aplauden, porque el tratamiento en realidad se realiza con esos fármacos. Y esto es un desastre, ¿no? O sea, los aplausos a quién vienen, a la forma de pronunciar las cosas de él, ¿o qué? No, pero pregunto, porque entre otras cosas está muy bien el relato bíblico, a mí me parece muy interesante, vuelvo a repetir todo eso, porque me parece muy interesante. Pero esta asignatura se llama farmacología, no se llama otra cosa. Y también me complace mucho haber escuchado de que él en alguna medida ha tomado en cuenta el tratamiento que realiza la doctora Pávez. Me parece bueno. Pero en realidad, si uno mira de verdad lo que deberíamos de tener ahí, debería de ser la farmacología de la enfermedad de la lepra. O sea, eso es el centro de todo. Porque esta asignatura se llama farmacología. Si bien es cierto, vuelvo a repetir, es importante conocer de dónde provienen los medicamentos. Es importante también el hecho de tener una idea clínica de la enfermedad, porque el tratamiento va a variar, tiene que variar. O sea, dependiendo de si es una lepra, por ejemplo, en este caso, paucibacilar, que quiere decir que tiene poco, o en algunos casos ni siquiera se puede observar a este microorganismo, que es el Mycobacterium leprae. Entonces, esa lepra paucibacilar, que tiene poca cantidad de gérmenes, tiene por un tratamiento en términos del tiempo. Y en cambio, la multibacilar se prolonga el tratamiento. Por eso es importante la diferencia clínica, incluyendo obviamente las formas de lepra que se llaman borderline o limítrofes también, así se denominan, ¿no? Entonces habíamos visto, o por lo menos yo dije eso, que es farmacología y había que relatar. La diaminodifenilsulfona o dapsona, la rifampicina, la clofazimina y también la talidomida, que pese a que es un medicamento que no resuelve el problema de la lepra, no resuelve, pero sí sirve para el tratamiento del eritema leproso. Entonces, ¿dónde está eso ahí? Eso es lo que yo pregunto. ¿Dónde? No hay. Y si no hay, ¿a qué vienen los aplausos? O sea, ubiquémonos. Por eso no estoy diciendo que no aplaudan a sus compañeros, está bien. Me parece un buen estímulo, digamos. Lo que no me parece es que si falta el contenido, entonces ¿a qué hemos venido? A eso me voy. Porque el tema central es la farmacología de la lepra, eso. No otra cosa. Entonces, si hay una carencia, imagínense si solamente describo dapsona y los otros fármacos que hago. O sea, ¿cómo me entero? Porque al final de cuentas, ¿qué voy a terminar haciendo, ¿no es cierto?, con el examen? Con el examen del tercer parcial y el examen final, ¿qué voy a hacer? No voy a incluir los otros fármacos, ¿qué voy a hacer? No le voy a preguntar de la Biblia ahí, no le voy a preguntar. ¿No? Y vuelvo a repetir, con todo respeto a la gente que está, digamos, pegada a la
religión me parece muy importante porque según se dice que es uno de los primeros libros impresos por Gutenberg y es el libro más antiguo y que además, ¿no?, entre otras cosas, está relacionado con la parte de la medicina, porque si hablamos de la época de Moisés en Levítico 13 y todo, 13, 14, dentro de los 5 libros que escribió Moisés, entonces debemos de darnos cuenta que eso está prácticamente en los capítulos del Génesis. Y ese Génesis significa origen del ser humano. Entonces, desde los orígenes del ser humano llevamos, digamos, esa información que puede traducirse desde 2 puntos de vista también, que me parece muy bien conocerlo, que uno está relacionado con la espiritualidad de cada ser humano, porque habla de la impureza, es impuro. Entonces, comenzando con María, la mujer de Aarón, como mencionó, digamos, ahí el compañero, también termina este capítulo de la Biblia con el Nuevo Testamento, porque dice Jesús curó al leproso. Y vuelvo a repetir, hay una espiritualidad, pero hay una parte médica metida ahí. Y entonces nos sirve eso de antecedente para saber lo milenaria que fue la lepra, hasta que Maurer Hansen descubre el origen real de todo esto y podemos sacar varias conclusiones, o que hay malas traducciones, o que en realidad era nomás la lepra y entonces hubieron cosas importantes con respecto a esto. Pero bueno, eso es un poco la historia. También habría que decir la historia en Bolivia, porque es bueno saberla. Y Tarija fue uno de los departamentos que primero tuvo o acogió a los leprosos, y después fue Santa Cruz. En los negros, ahí en los mercados venden tomate negreño, entonces los negros. Había un hospital para los leprosos y luego se trasladó a Jorochito, donde actualmente, digamos, se hace el tratamiento de la lepra. Entonces eso es la parte de historia. Es bueno conocer, sí, en medicina es bueno conocer todo eso, porque el médico tiene que ser una persona culta desde todo punto de vista. Y la historia no debe de perderse, porque en alguna medida somos parte de esa antigua historia. El resultado que tenemos hoy en día proviene de todas esas cosas que ha hecho el ser humano con la finalidad de resolver sus problemas. Incluso la gente centra los problemas orgánicos en la religión, y no, la religión no es para resolver problemas orgánicos, no es para eso, es para resolver los problemas espirituales. Para eso es. Siempre anda que tengo artritis, que cúrame Señor, y no. Si tiene artritis, tendrá artritis en su espíritu. Entonces, mejore eso en el ser humano, no su espiritualidad. Bueno, pero cada cual piensa como le parece. Listo, también eso no vamos a ponernos a discutir, pero el centro de la farmacología, de donde está, qué sé yo, ahorita de la clofazimina, por ejemplo. No es nada, no hay nada ahí, ¿no? Entonces, el mecanismo de acción, cómo actúa el medicamento, en un tratamiento de 6 meses, cuánto tiempo tengo que darle, cuáles son sus efectos adversos, por dónde, digamos, si hablamos no solamente de la farmacodinamia, sino de la cinética, si se absorbe por vía oral, si hay presentaciones por vía parenteral o no las hay. No sabemos nada de eso, no sabemos su distribución, no sabemos,
digamos, fuera de la distribución, la metabolización, la expresión, ni nada de eso. Entonces, vamos, no sé, en términos de la farmacología no lo sé. Y no lo sé porque no hay aquí nada, digamos, que contenga eso. Sí la ha mencionado a los medicamentos como parte del tratamiento. Después debe haber esquemas de tratamiento también, supongo. Porque yo había dicho que podía buscarse en tres fuentes. Una, la del Ministerio, porque todo esto maneja el Ministerio de Salud, no es que un médico, como vamos a hacer todos los que estamos aquí, podemos realizar el tratamiento de la lepra, no lo vamos a hacer. Vamos a derivar a un centro porque el Ministerio necesita saber eso. Entonces maneja el tratamiento del Ministerio. Ahora, esa es una información. Podríamos buscar también en una página, probablemente en internet, que deba tener el hospital de Jorochito. Entonces, cuál es el esquema de tratamiento y el tiempo que lleva ese tratamiento y los resultados que tienen también. Y finalmente, ¿no? Si no tenemos eso, entonces pues nos subimos en un transporte y nos vamos a Jorochito. Porque hay gente que ha ido, no es tan lejos. Entonces llegan al hospital de Jorochito y se piden un tríptico, lo que le llamen, eso para saber de qué se trata la enfermedad. Hay enfermedades que tienen bastante propaganda, digamos, en ese sentido, para poder resolver los problemas. Y todos los países hacen exactamente lo mismo, porque la Organización Mundial de la Salud, la verdad, es categórica y sigue el marginamiento de esta gente. Por ejemplo, en el Brasil, ¿no? Aquí cerca de la frontera con Bolivia, hay una ciudad entera de leprosos, todos los leprosos ¿cómo se llama?, de todo el país lo llevan ahí. O sea, se ha formado una ciudad entera, hombres y mujeres, ya está. Entonces, fíjense que el hecho de haber, ¿cómo se llama?, tenido un comportamiento del ser humano de marginamiento sobre los leprosos continúa. En Estados Unidos, el estado que se encarga de los leprosos es Chicago. No hay otro estado que digamos, pueda generar un tratamiento de los leprosos. Lo mandan a Chicago, ya está. Ahí es el centro de los leprosos y así sucesivamente los diferentes países los tienen. Como también Santa Cruz es el departamento que más leprosos tiene, pero no porque sea sus propios leprosos, sino que viene de cualquier lugar del país, digamos. Entonces van a Jorochito, ahí. Entonces es igual que ocurrió con Sucre, todos los dementes los mandaban al hospital de Sucre y todos después le echaron que los sucreños son locos, no tienen nada que ver, porque al final de cuentas reciben ese tipo de pacientes. Entonces, quedé sin desayunar, pues, ¿no? Quedé en ayuna.